Bienvenidos a este lunes 17 de julio, noche fría en la ciudad de Montevideo y en todo el territorio nacional. Meteorólogo soy. ¿Cómo estamos, Dani? ¿Todo bien? Vamos a saludar de a uno. ¿Todo bien, Leo? Bien, bien. Andrés, buenas noches. Buenas noches, bien, bien, con frío como todo el mundo, la verdad, tremendo, tremendo el día de hoy. Bueno, tuvimos que hacer un link nuevo porque metí el dedazo mal y bueno, les invito a ustedes también que reenvíen el nuevo enlace a la gente que estaba conectada ahí. Yo ahora se los comparto. Y a los que están conectados también que puedan compartir el enlace de YouTube. Y de esa manera vamos a estar interactuando todos juntos esta noche. Y los que están también siguiendo en vivo también a través de nuestra página de Facebook también que puedan compartir y puedan ahí escribirnos también al chat de esta noche. ¿Se entendió? Clarito. Sí. Ahora yo les mando el nuevo enlace para que puedan compartirlo, ponerlo ahí de estado. Bueno, pueden dar un poquito ahí el tema del día de hoy, así yo ya le mando el enlace. Bien. Bueno, comenzaremos entonces con el tema de hoy, que es relaciones tóxicas. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, impecable. Sí, sí. Bien. Comenzaremos con el tema de hoy, que es relaciones tóxicas, que es un tema por lo que he escuchado y por las repercusiones que tuvo cuando se publicó, bastante popular. Eh, Mucha gente me ha dicho que es un tema interesante, que es muy bueno. Y debe ser porque, bueno, a muchos nos ha tocado vivirlo o no, pero creo que en su gran mayoría, aunque no nos demos cuenta, a veces estamos conviviendo con este tipo de relaciones que se le ha dado a llamar relaciones tóxicas. Y bueno, podemos comentar un poquito para comenzar de qué hablamos cuando hablamos de relaciones tóxicas. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, estamos hablando de aquel vínculo que tiene un desequilibrio de poder para una de las partes, en el cual una de las partes es quien tiene un comportamiento y una actitud de, de manipular y de exigir de manera no adecuada, digamos, ciertas cosas a la otra persona, la del otro vínculo o los demás. Porque estamos hablando de un vínculo entre dos personas, pero también puede ser alguien que se comporte o tenga esta actitud tóxica en un grupo también, ¿no? Hablamos de que en, una, en un comportamiento tóxico el poder no se comparte. No hay posibilidad de compartir el poder. El poder, digamos, en ese vínculo. Digamos, el poder de llevar las cosas adelante, eh, quién tiene la palabra, quién no, en qué momento. Bueno, todas esas cosas va a haber una sola persona que va a ser la que se va como a adueñar de los espacios, de las instancias, de los lugares, de, digamos, de lo que se hace, de lo que no se hace, de lo que se dice, de lo que no se dice. Sí. Y bueno, para que esto suceda, tiene que haber dos personas o dos tipos de personas. Una persona que va a atender a la manipulación, que es como, pongámosle, que usa una careta o que se indica como el más fuerte en esa relación. Y después otra persona que es como la que aparece como más débil, la que aparece como más dada a servir a los demás, a hacer cosas por los demás, por lo cual esa otra persona se va a abusar de, digamos, de esa condición, si es un vínculo, se va a abusar porque, bueno, hay una persona más vulnerable, como que se presta más al hacer cosas por los demás, por los otros. Y bueno, cuando estas dos personalidades, esta personalidad más abusiva, más que plantea más desde el poder, desde que tiene una estructura, digamos, así como más narcisista también, y que quiere plantear sus ideas nada más, y como que no respeta las ideas o los espacios de los demás, y cuando choca con esta otra personalidad que también puede ser vulnerable, puede estar pasando un momento difícil, un tema de afecto también, porque hay un tema también que después lo vamos a extender un poquito más, el tema de lo afectivo. Entonces, cuando estas dos personalidades se juntan, se puede producir mucho daño, del cual es muy complicado salir. Como muchos deben saber, eh, digamos, si hay un victimario y una víctima en todo esto, normalmente la víctima no se da cuenta
hasta que alguien se lo pueda decir desde algún amigo, algún amigo o misma Sí. alguien en la familia que lo aprecie, a veces les puede, como decimos, como es popular decir, le abren los ojos. A veces Eva, cuando estás en esa, sí. ¿me dejas agregar algo, Andrés? Sí, claro. Este, Sí, sí. lo que estás diciendo, lo estás diciendo explicándolo, pero estás hablando de cuestiones muy profundas que afectan mucho al ser humano en cuanto a las relaciones. Capaz que yo lo que haría, como para que la gente que no tiene el lenguaje que nosotros conocemos, capaz que lo ayudaría un poquito a entender, Bien. por ejemplo, lo que es una persona tóxica, por qué hablamos de relación en cuanto a ese tipo de relación, que evidentemente esa relación se tiene que construir en el vínculo de una persona con otra. Y es tóxica cuando se introduce un elemento de lo que vos estás contando que hace que distorsione y contamine toda una relación que puede ser sana, pero con cuestiones que vos estás contando, contamina de tal manera que tiene consecuencias negativas a nivel sistemático y generalizado. Este tipo de personas se diferencian porque son personas egocéntricas y narcisistas. Son características totalmente negativas y malas de las personas. ¿Por qué? Egocéntricas porque al punto de que importa lo que yo consiga, lo que yo obtenga, lo que yo quiero, centrándose en la propia persona y no habilitando construir un vínculo sano o una relación sana con el otro, sino que es a demanda. Yo necesito, yo quiero, necesito esto, y narcisista porque lo único que le importa es engrandecerse a sí mismo. Todo lo que hace la otra persona es, en esto de pedir, de sumar, de solicitarle, de exigirle inclusive, o de manipularla, como decía vos, es todo para engrandecerse la propia persona al punto de que termina siendo narcisista, logrando sus propios objetivos, pero inclusive en ese caminar, pisoteando a las personas, denigrando, degradando, haciendo abuso de poder por una desigualdad a veces en esto de las personalidades, someter a la otra persona, la manipulación, el maltrato, el miedo que también se impone y así una cantidad de cosas que, que hacen que esto sea realmente algo tóxico. Eh, Cuando en el organismo, hablando de la persona en sí, ¿no? Cuando recibe algo que es tóxico en el organismo, afecta a todo el sistema nervioso. Esto pasa también en la relación de, de vínculos, de pareja, de familiares, de amistades. Si hay una relación tóxica en varios sentidos, lo que hace es contaminar a tal punto de que se va generalizando y extendiendo y va generando malestar a tal punto de que puede llegar a lugares más complicados y más complejos de lo que puede ser como un indicio, ¿no? En el tiempo se vuelve algo más crónico y tiene muchas más complejidad y mucho más aristas en esto de tener cuestiones para resolver. Eh, quería ayudarte un poquito a, a entrar en el tema, porque me pareció que a veces eh, no es que esté mal, digo, está bueno lo que venís contando, pero bueno, eh, a veces poner los pies un poquito ahí en esto de, bueno, ¿de qué hablamos? Personas egocéntricas y narcisistas. Yo conozco un montón. Conozco gente que con tal disculpe, siempre hablo un poco de cuestiones que a mí me pasaron, ¿no? Pero me parece que es válido el ejemplo para que lo podamos entender un poquito más. Conozco personas que han logrado escalar en un nivel jerárquico, accediendo a lugares, o sea, como de privilegios, de autoridad por encima de otros, pero pisoteando a la gente. Y yo lo he vivido y lo he visto, y me da lástima cuando las personas, o las otras personas que también acceden a este tipo de nombramientos para estas personas, hacen que toda la estructura sea generalizada en cuanto al malestar. Porque estas personas después, por más que tengan una desigualdad de poder, siguen haciendo uso y abuso de su nivel en el cual están. Entonces terminan contaminando todo lo demás y generan un ambiente tan hostil y tan dañino que no hay un ambiente, digamos, de poder trabajar con ganas, con motivación, buscando el esfuerzo, ¿no? Sino que siempre es cuidándose de lo que pueda hacer y esto
de lo que me dice, de lo que me exige y cómo me lo pide. No sé, Andrés, ¿cómo seguimos? Sí, sí. No, comentar de que a veces voy muy acelerado sin quererlo, ¿no? Y que, claro, está bien esa pausa que me metiste porque sin quererlo me acelero en esta adrenalina bueno, querer contar todo, todo a la misma vez, porque como es un tema tan también bueno de hablar y lindo de hablar, me emocioné demasiado. Pero bueno, está bien esa pausa que metiste ahí y cómo comentaste eso, que es muy interesante también de comentar. Claro, porque a veces parece que todo el mundo tiene que entender a veces el lenguaje de los que a veces tenemos internos los psicólogos y nos olvidamos de que, bueno, no, hay que explicar ciertas cosas para que es la idea de que le llegue a todo el mundo y que todo el mundo pueda comprenderlo como corresponde. Y en esto que estabas contando, de que el vínculo, digamos, tóxico es en parejas o entre amigos, puede pasar. Hay diferentes tipos de vínculos tóxicos. Está, porque va a depender del ambiente donde estemos. Y son tan distintos como los ambientes donde estamos. Puede haber vínculo tóxico en el hogar, puede haber vínculo tóxico en el trabajo, entre los compañeros de trabajo, puede haber un vínculo tóxico en las amistades, puede haber un vínculo tóxico, por supuesto, en el de pareja, que es uno de los más populares, pero no es el único. Y en la familia también. En la familia también se puede generar ese vínculo tóxico. Que, ¿Qué sucede ahí? Como pasaba en otros momentos que hemos comentado. En la familia, muchas veces es el lugar más difícil donde trabajar estos vínculos, porque tiene una cantidad de implicaciones, porque estamos dentro de una familia, todo lo que significa decir que un familiar tuyo es tóxico, o que está teniendo actitudes y comportamientos tóxicos. Quizás es más fácil decírselo a un amigo, que tampoco lo es, pero quizás pueda ser más fácil que a veces dentro de la propia familia. Y en todo esto que Dani estaba diciendo muy bien de lo que es un vínculo tóxico y las diferentes implicancias que tiene esos impulsos que dan el narcisismo y el egocentrismo, que en esas personas el perfil está mucho más marcado. También decir de que yo me planteaba una pregunta acá entre todo lo que tenía para hablar esta noche, teníamos para hablar, una pregunta que es, ¿el tóxico nace o se hace? Sí. Yo me planteaba esa pregunta. Me tocaste una Y bueno, yo parte, tengo una ¿sabes qué? Justo cuando hiciste esta pregunta me hiciste recordar eh, Magdalena Trovero, ¿la conocés? Magdalena a Magdalena Trovero, creo que es. de allá Sí, de sí, 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 Puerto. exactamente. La psiquiatra. Ella comentaba de la estructura neuronal que se forma en el niño y decía que nos contaba esto de que hay una parte del cerebro que estamos totalmente formados, nuestro cerebro, con todas las capacidades. Ella decía, el cerebro está preparado para aprender cualquier idioma. Y yo pensaba, digo, pero yo falté a clase o no pasó eso en mí, porque yo soy malísimo para el idioma. Bueno, la explicación, volviendo a la explicación que sería. Ella decía que el, el ser humano tiene la capacidad para hablar todos los tipos de idiomas habidos y por haber. La diferencia se da cuando recibe la información de primera mano de aquel que está en el entorno de ese niño. Entonces, a medida que el cerebro va recibiendo esos estímulos, lo que hace es construir ese lenguaje yendo al aprendizaje para ese entendimiento en cuanto al vínculo, en cuanto al entendimiento, en cuanto a las definiciones de palabras, de representaciones y de cuestiones que se van construyendo en ese vínculo. Eh, Como que me llamó la atención y bueno, quería sumar a lo que vos decías, si se nace o se hace, ¿no? mm, Según lo que he investigado, leído un poquito sobre todo esto y cuando me planteaba la pregunta y según lo que pude buscar, nadie nace tóxico, nadie nace de bebé, un bebé tóxico, digamos, este bebé es tóxico, por supuesto, que nadie nace tóxico.
es más bien que se va construyendo. Eso no significa que se justifique tampoco, ¿no? Los comportamientos y las actitudes que ya luego de grande tiene como responsabilidad toda persona mayor, de 18 o antes todavía, ¿no? De las cosas de su vida. Todos tenemos responsabilidades. No significa que esto lo va a justificar, pero se va construyendo un perfil que a lo largo de los años, del desarrollo de esa persona, por situaciones que le han enseñado también en su casa, en sus momentos que ha vivido, relaciones que él ha tenido y decisiones también que ha tomado, tal vez malas decisiones, se va construyendo un perfil que se va como, si estamos hablando de una persona tóxica, como que se va intoxicando, podríamos decir. Se va intoxicando con diferentes cosas que no son buenas para su vida. Sí, y además de eso que vos Y luego, comentabas, y luego lo que da es lo que tiene para dar. claro, sumando un poquito a lo que vos decías, Andrés, es esto de que se va formando esa forma de ser tóxica en cuanto al relacionamiento, pero después también en el correr del tiempo, como es algo que no se quiere detectar y no se asume como, inclusive no se reconoce como una situación que debe modificarse como problema, al final se termina naturalizando y viviendo como normal. Entonces, cuando una familia, por ejemplo, vive este tipo de relaciones de manera normal, lo que transmite a aquellos que están aprendiendo por imitación, que son los más pequeños, también repiten este mismo patrón, que es un poco más o menos lo que vos decías, Andrés, de que esto eh, tiene distintos momentos que van sumando a todo lo malo que pueda estar pasando. Claro. Y podemos hablar que también desde lo que es el psicoanálisis, que es la corriente analítica, que es una de las tantas corrientes que hay dentro de la psicología, podemos hablar que los rasgos psicológicos se van formando a través de muchas cosas que suceden en la niñez, en los primeros años de vida, quedan, y cuando son cuando las personas crecen y son adultas, como algún trauma, alguna situación desfavorable que la persona la haya marcado, cuando son adultas, luego y en el inconsciente diferentes, diferentes situaciones de su vida las vas a vivir y de una manera inconsciente porque le ha quedado marcado de la niñez, por eso decía que se va construyendo. Instruye al Y niño, también decir, como dice el sí, versículo, ¿no? sí, Instruye al niño en su camino, sí, cuando fuere niño, sí, y cuando fuere viejo no se y, olvidará, más o menos. sí, y no, y que también debemos, a ver, estaría bueno comprender de que en este tipo de vínculos tóxicos hay una cuestión, hay un tema de lo inconsciente también que se genera allí. Está un tema de lo inconsciente porque muchos de los comportamientos y actitudes, no digo que sea el 100%, puede haber excepciones, pero la mayoría también se generan de forma inconsciente. Por eso es que es tan difícil a veces detectarlo. Si hablamos de víctima y victimario, por ponerlo así, para la víctima, ni que hablar que le cuesta mucho darse cuenta que está dentro de ese vínculo muchas veces. Y el victimario a veces, al estar siendo guiado inconscientemente a ciertas acciones y ciertos comportamientos, también podemos concluir que le puede costar darse cuenta, hacer consciente de lo que está haciendo. Puedo, Sí, puedo. Claro, No, Marica. vamos a aprovechar que hoy está la gente conectada y está participando también. Vamos a darle participación también, si les parece. Ya aprovecho a leer ahí un poquito los saludos, los mensajes y todo. Bueno, Mónica, como siempre, conectada. Maxi Acuña, buenas noches. Mario Chaparro, mi gran amigo Mario. Catalina Rodríguez, buenas noches. Y Martín Maidana está desde su casa. Pero Maxi Acuña nos hace también un comentario y unas par de preguntas ahí, ¿no? Dice, yo les planteo una consulta para desarrollar. Es difícil que uno mismo considere por sí solo que está equivocado en un tema tan específico. Por ejemplo, en ser una buena o mala persona. Ser tóxico o no. Yo soy medio opa para leer, ¿no? Pero bueno, espero que se entienda.
se entiende. Que el segundo dice, ¿qué pregunta se puede plantear uno mismo para darse cuenta si en una relación familiar laboral es tóxico o no? No sé si lo leí bien. Bien. ¿Lo puedo contestar, Andrés? Claro, sí, Bueno, por favor. dale. Bueno, tenemos dos cuestiones que están preguntando, ¿no? Que son más o menos similares y van de la mano. Eh, Hay indicadores en cuanto a las relaciones tóxicas, cómo detectarlo, cómo darse cuenta y cómo tratar de modificar todo eso que nos está indicando de que algo está funcionando mal. Eso puede ser que alguien te lo cuente, que alguien te lo diga, ya sea un profesional o un amigo que tenga un poco claro cómo va esto de los indicadores, o también puede ser una especie de cuestionario que uno se empiece a hacer y a realizar, en el cual él mismo puede detectar si esos indicadores están marcando o lo están poniendo en lugar de que ese tipo de relación es tóxica. Es como una autoevaluación. Eh, hay indicadores que están bastante marcados, ¿no? Por decir alguno, por ejemplo, si en la relación existe una especie de miedo que no tiene sentido con la forma de relación. Si una relación es sana y es buena, tiene que haber confianza, no puede haber miedo. Por ejemplo, no hay apoyo por una de las partes en los sueños, en los desafíos, en esto de la búsqueda de caminar, de progresar, de avanzar. No tiene confianza, o sea, no se genera la confianza ni la motivación como para que la gente, el que está del otro lado, también se anime a salir adelante. También va de la mano con la autoestima, ¿no? O sea, también si yo desvalorizo y minimizo a la otra parte, lo que hago es atentar contra su autoestima. Siento interés por lo que la otra persona me está contando y que tal vez sea algo muy bueno, aunque a veces pueda ser algo mínimo, pero si es un paso que dio y lo logró, bueno, la motivación está en decir, pa, qué bueno lo lograste, no decirle, pa, eso no es nada. O el simple hecho de ponerse él como ejemplo y sacando el mérito a la que hizo la otra persona también. Lo que vos hablas, Andrés, esto lo control también, si la otra persona exige, manipula y no quiere perder el control y lo que hace la otra persona siempre debe estar sujeto al control de que es tóxico en este caso, también es un indicador. Esto de poner ridículo a la otra persona en público también es un indicador. El que la persona tiene que ceder ante el tóxico porque si no, puede ser más grave la sensación o la frustración de lo que le pueda decir, dejándolo mal parado ante otras personas. Eh, Evitar los conflictos porque la persona es intransigente y no cede y siempre tiene su posición, siempre tiene la razón en todo lo que se le pueda estar diciendo. Eh, no tiene la libertad como para hablar temas eh, un poco más complejos o mínimos, piensa de que siempre está esperando que le dé una respuesta para no entrar en esa dificultad en cuanto al diálogo, a una discusión sana. Eh, el tener que sentirse como insultado, amenazado, el estar en soledad. O sea, hay indicadores que están bastante bien marcados y que muestran indicadores de una relación tóxica, que en la medida que la persona lo tenga presente, cada cual lo puede hacer, una especie de autoevaluación. Y eso es fácil de detectar. Puede ser con ayuda o puede ser una autodidacta, autoevaluación propia de la persona. Hay unos cuantos indicadores más. Mencioné una cantidad, pero hay un montón más. Este, Andrés, no sé si contesté. Sí, sí, excelente, excelente. Me parece que está bien completa la respuesta esa, pero al amigo que nos preguntó de esto, también decirle de que el primer paso recién, a ver, darse cuenta de lo que está sucediendo, es el primer paso. Es el primer paso muy importante, porque si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, no podemos avanzar en salir de esa situación. Por eso me parece muy interesante la pregunta que hizo el amigo aquí, porque hay que tener en cuenta de que muchas veces no vamos a poder por nosotros mismos, como decías bien, Dani, ahí, tenemos que dejarnos ayudar para salir de estas situaciones que a veces son demasiado complicadas, trae mucho conflicto porque la persona que manipula lo hace, muchas veces sabe hacerlo muy bien,
la persona que está detrás de esas actitudes y esos comportamientos tóxicos, sabe hacerlo muy bien. Y bueno, ejerce una violencia tanto psíquica como física, pero sobre todo, la mayoría de las veces conocemos del tema psíquico, ¿no? Eh, entonces esa persona también le va a generar una dependencia. Es como que le va a generar que esa persona dependa del otro. Como que si él no está, si la persona manipuladora no está al lado de él, aunque le esté haciendo daño, la persona se va a sentir que depende de él. Y que si lo deja, le va a venir el tema culposo, va a venir un tema de culpabilidad, entre otras cosas que manipulan las personas tóxicas. Te va a hacer sentir culpable porque estás dejándolo, porque te querés alejar de él, cómo puede ser. Te va a hacer una cantidad de cosas que si alguien no te hace dar cuenta de eso, a veces solo no se puede. Y es el primer paso para poder determinar otras acciones de salida. Hay salidas para esto, eh, pero hay que dar el primer paso de darse cuenta y bueno, salidas hay. Lo que pasa que también hay que tener esa también actitud de querer salir de eso después que nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, yo me quedé pensando en el cantante Santiago Benavides, que la otra vez lo estuvimos hablando, cantante colombiano, con música cristiana. Él decía de que cuando era niño tenía a su abuela que fue la que lo invitó a jugar al ajedrez y, y él pensó que había ganado y resulta que la abuela lo había dejado ganar. Y por ahí él tuvo la motivación para que le guste el juego en cuanto al ajedrez y bueno, y seguir un pasito más en esto de aprender. Yo pienso que la persona que no permite que la otra persona crezca es una especie de condición y que puede ser tóxica en esto de crecer. Muchas veces en esto de la ambivalencia de lugares, de posiciones, de logros, tiene que haber la motivación, tiene que haber una incentivación y a veces la persona que es tóxica lo que hace es querer limitar y condicionar el avance y progreso de la otra parte. Y eso también es un indicador de algo que no está del todo bien. Entendamos que para que haya una relación tóxica no quiere decir que tenga que tener solo un indicador, tiene que tener varios indicadores que corroboren la condición, a modo de poder decir, bueno, esto es una aproximación diagnóstica, se establece o va para este lado, pero no es algo que por un indicador ya sea establecido. Eh, y me parece que es algo que nosotros desde nuestro lado podemos ayudar, que podemos favorecer, que podemos privilegiar esto de potenciar a las personas que tienen una capacidad tremenda y a veces por estas cuestiones de que la otra persona ha sido tóxica y no le ha permitido crecer ni desarrollarse, han impedido y a veces como obturado ese crecimiento que si le hubieran permitido hubieran sido grandes, grandes potencias o potencialidades desarrolladas, pero que bueno, que tuvieron algo ahí tóxico que impidió su crecimiento. Dice, perdón, dice Maxi, perfecto, gracias por la respuesta. Es un tema muy interesante para analizarlo uno mismo y poder aportar a crecer tanto en la familia como en el ambiente laboral. Yo ya voy a aprovechar de meterme en el tema. Pero ¿saben en quién me estaba acordando yo? Quizás ustedes han pensado también en Sansón. Porque una de las cosas que ustedes estaban hablando, habla de la contaminación, lo que son puntos que yo fui anotando de lo que ustedes fueron hablando, ¿no? Depende del ambiente donde estamos, en la familia, en el trabajo, en los amigos, en todo, ¿no? Ustedes preguntaban si tóxico se nace o se hace. Dalila me parece que se hizo tóxica a causa del orden las instrucciones que a ella se le fueron dadas, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo me acordaba de Sansón porque a causa de las malas decisiones que él tomó, se contaminó.
O sea, fue un tipo que tenía la libertad de decir, bueno, yo me meto en este lío o me aparto. Bueno, él se metió. Y Dalila fue la persona escogida para que para que fuese introduciendo ese veneno, vamos a hacerlo así, ¿no? Sí, Lastimosamente, bueno, lastimosamente no, o sea, creo que hoy tenemos este ejemplo para también poder hablarlo y compartirlo, o sea, claro, Sansón tenía toda la potestad para ser libre y para ser una persona exitosa. ¿Qué pasó? Se contaminó por una persona tóxica que se hizo tóxica a raíz de la orden que le fue dada, ¿no? Ahora la pregunta que me hago es cómo nosotros podemos liberarnos de esa toxicidad, ¿no? Que es un tema a pensar. Digo, ustedes están hablando obviamente de la ayuda, de poder nosotros escuchar consejos, de poder tener personas pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Yo conozco mucha gente que de repente sabe que está viviendo en un ambiente totalmente feo, de la droga, por ejemplo, del alcohol, del robo, de esto, del otro, pero cada vez se ve más involucrado, más sumergido en la toxicidad esa que está contaminado y no se da cuenta, ¿no? claro. Hay que entender de que esta forma tóxica, cuando uno no la detecta a tiempo, ni se da cuenta o no se quiere dar cuenta y sigue avanzando en esta forma de intoxicarse, hace que sea más difícil el poder modificar todo eso, de poder cambiar. Si hablamos del tema del mundo de la adicción, estamos hablando de que esa forma tóxica en cuanto a las drogas permanece en el organismo por mucho tiempo. La forma de desintoxicar ese cuerpo es con el tiempo de abstinencia, alimentándose bien, durmiendo bien, generando condiciones de hábitos, de costumbres, de formas de vida que hacen que tenga un proceso de revertir todo eso, ir limpiando todo el organismo. Eh, y esto pasa también en cualquier relación tóxica. A veces es necesario un tiempo para esa transición de salir de donde estamos, teniendo ciertos cuidados, teniendo ciertos eh, como principios o diferenciando esto de cómo salir y de qué manera. Y esa estrategia va a variar según el ámbito donde esté. Si es, por ejemplo, vos comentabas Dalila y Sansón. Sansón tenía toda la enseñanza de lo que tenía que hacer y él fue por encima de eso a hacer lo que se le antojó a él. Ya hay un indicador negativo porque sabía que estaba haciendo mal, sabía que se estaba equivocando, sabía lo que tenía que hacer y se dejó influenciar a modo de una gotera constante que era Dalila con esto de decirle, mira, decime dónde radica tu fuerza. Yo pienso que las personas, si se dan cuenta de que están siendo y están viviendo una relación tóxica, eh, si no salen a tiempo, puede terminar una tragedia como en el caso de Sansón. Yo pienso que siempre hay un llamado de atención, indicadores para aquellas personas que no han nacido dentro de un contexto tóxico naturalizado. Si han tenido otra enseñanza y otra formación, entonces tienen la capacidad de comprender de que están metiéndose en un terreno que es tóxico. Si reaccionan a tiempo, pueden modificar su caminar, pero si siguen avanzando en esa toxicidad, cada vez va a ser más difícil el cambiar esa dirección porque involucra no solo una cosa, sino que otra, y al punto como Sansón terminó enamorado de la Filistea, haciéndole caso y bueno, sometiéndose a esa toxicidad, contaminándose todo él y siendo afectado de una de las peores maneras y uno de los ejemplos que nosotros tenemos que es un poco duro, ¿no? Aunque Dios después tuvo misericordia de él. Así es, aprovechamos a saludar a Vicky Sánchez, buenas noches, a Lourdes Lemo también que está conectada. Me parece importante también que la gente que esté conectada, que vaya escribiendo, que sea buenas noches para saber también que están ahí. Hoy la verdad que estoy contentazo porque participaron bastante. Así que dale, seguir nomás, Andrés. Que comentando de esto de darse cuenta de que uno está en un vínculo tóxico, como hablaba Dani recién, y hablando un poquito claro, el tema de Sansón ahí era consciente, en ese caso sí, era consciente de lo que estaba pasando. Pero digamos de que en muchos casos, a ver, si no lo pueden ver,
lo tienen que ver cuanto antes, como decía Dani, para que no sea, puede realmente suceder una tragedia así con todas las letras, ¿no? Si no se da cuenta a tiempo. Y, y pensando en esto, de que hablaba más temprano de una vez que uno se da cuenta, los pasos de salida que hay que dar, uno de los pasos de salida que está bueno dar es el tema de las expectativas que ponemos en el otro, porque muchas veces también ese otro que manipula, que muchas veces va a usar esa voluntad que nosotros tenemos de ya como somos, o de personas sanas, va a utilizar tu voluntad para jugarle en contra. Uno de los pasos de salida puede ser enfrentar el tema de, bueno, esas expectativas que yo tenía en esa persona, entender de que eran mías y no de ella tampoco, también, ¿no? Esa persona, digamos, que manipula, que yo la estaba viendo de una manera y esa persona resulta que no era lo que yo estaba pensando, es otra persona. La realidad de esa persona no es la que yo pensaba. Y una vez que soy consciente, voy siendo consciente de eso, estoy más preparado y más pronto para dar esos pasos de salida de ese vínculo. Y entender de que si yo entiendo de que la otra persona no es lo que yo pensaba, o cuando entiendo que esa persona no es lo que a mí me parecía, que esa expectativa era mía y no lo que la persona era, estamos más preparados también para sentir menos culpa en el momento que nos tengamos que alejar también. Cuando comprendemos de que esa otra persona es la que está enferma y está tóxica, como venimos diciendo, y no soy yo, que muchas veces el que manipula te da vuelta la tortilla, como se dice. Te hace pensar que Sí, vos sos el que está enfermando a la otra persona. No sé si se me explicó bien lo que quiero sí, decir, sí, si se me sí, entiende. sí. Como comentario a la pregunta que inició parte de esta charla, que es ¿se nace o se hace? Evidentemente no se nace, pero uno se puede hacer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, si hay una relación de pareja que digamos surge bien, está todo bien, pero después se introduce algo que termina siendo tóxico dentro de la pareja, también contamina y se vuelve una relación tóxica. Que esto también se puede, en esto de habilitar cosas dentro de la pareja, terminan siendo tóxicas y contaminan todo lo que es la relación. Estoy pensando, por ejemplo, en personas que, voy a tirar un tema que es complicado, y no lo vamos a abrir mucho el abanico, pero tal vez lo tengamos para un futuro, ¿no? El poder charlar de esto. Eh, He conocido parejas que dentro de su relación de pareja, después de tantos años de matrimonio, decidieron incorporar a su pareja a esto de intercambio de pareja, los singles. Y, y al principio empezó como algo, como un juego, como algo que es moderno, que es de ahora, que es, como decía un amigo de la juventud, decía, si no lo probaste no lo podés hablar, como esos mitos que dicen, tenés que probar si no lo podés hablar, porque no lo probaste, porque no sabés, porque no lo experimentaste. Y bueno, esta pareja al final terminó en un mundo más complejo y tan complicado, y al final terminó rompiendo con ese matrimonio. Entonces, fuera de que, estoy hablando de un caso extremo, ¿no? Pero estoy hablando de que a veces no se nace, pero cuando se habilita cosas que sabes que son tóxicas y se introducen en una relación, terminan contaminando y siendo tóxicas y terminan siendo un desastre en todo, cortando los vínculos, rompiendo todo, se pierde la confianza, se pierden los valores, se pierden los principios, se pierde todo lo que uno tiene como parte de la estructura que te ayuda a que uno tenga una organización psíquica que también va por estructura, y termina siendo una locura, ¿no? Eh, Respondiendo un poco a eso, ¿no? De que a veces no es que se nazca, pero cuando en el tiempo hay cosas que se introducen pueden terminar muy tóxicas, inclusive de malas enseñanzas, de mal aprendizaje. Nosotros nos movemos en un mundo espiritual, un mundo de comunidades cristianas. Y lamentablemente hay lugares donde se ha introducido cosas que están por fuera de lo que son las enseñanzas bíblicas. Entonces también eso tóxico que se introduce al final termina distorsionando todo y contaminando todo.
Por ejemplo, estaba leyendo un poco de Ananías y Zafira, ¿no? Ellos tenían conocimiento bíblico, sabían lo que tenían que hacer, pero quisieron, aliados ellos dos, engañar a Dios. Entonces, en esa forma de querer avanzar en esto de mentir, tuvieron sus consecuencias. Y terminó siendo también una relación tóxica, porque ninguno se ayudaba para denunciar lo que estaba mal, sino que se sumaron para seguir haciendo lo malo. Y esto pasa en todos los ámbitos. Y estaría bueno que en la medida que tengamos un tiempo de capacidad de entender que hay algo que puede ser tóxico en nuestra vida, entonces ir sacándolo, ir mejorando, ir cambiando nuestro comportamiento y nuestras actitudes para que no haya nada en nosotros que al final termine siendo algo que nos contamine totalmente. Hablamos por ejemplo, una infección que no se cura bien, ¿no? Cuando algo no se cura, la infección puede avanzar y cuando se generaliza, ya complica inclusive hasta la vida, compromete la vida. Y eso es lo que no debe pasar en nosotros. Si tenemos formas de vida, si tenemos una enseñanza clara, si no sabemos qué hacer o tenemos algún indicador de esto de relaciones tóxicas, entonces tenemos que tratar de sacarlo y mejorarlo para que eso no nos afecte y no nos siga avanzando en cuanto a las afecciones que pueda tener. Está claro que cuando tiramos estos temas al aire, estamos dispuestos a continuar con esto. Parte del desafío no es solo hablar del tema y no solo mencionarlo y hablarlo un poco en profundidad para que se entienda, pero también como con otros temas que han sido bastante complejos, la intención es, si alguien del otro lado tal vez no lo quiera publicar porque está al aire y no lo quiere comentar porque es algo personal, bueno, nosotros personalmente estamos con las puertas abiertas para que nos puedan preguntar y nosotros les vamos a responder de forma privada y no lo vamos a exponer, porque esa no es la intención. Pero sí, para aquellos que están del otro lado, si quieren preguntar algo de lo que venimos hablando o de algún tema anterior, o si quieren proponer un tema, estamos a disposición porque esto es la intención de tirar estos temas al aire. No solo de hablarlo, denunciarlo, sino que abordarlo para ayudar al que está del otro lado. Así que, ahora le pasamos el teléfono a Andrés. No, mentira. La idea es que tengan este canal y esta vía de manera privada para mandar mensajes, inquietudes, si no lo quieren hacer en público, para que nosotros en la semana les estaremos respondiendo. Ahí yo le compartí el celular de Metanoia para que se pongan en contacto con nosotros y ahí, bueno, vamos a derivar a uno de ustedes para que también pueda estar haciendo un seguimiento y acompañando a aquellos que necesiten de ayuda también. Saludamos también a Lore, que está conectada también. Buenas noches, interesante, muy interesante. Mabel Rivera, o Sonia Rivera, no sé si es la misma persona, pero está conectada también. Dice, muy bueno el tema. Cindy Salvi, buenas noches. Está súper interesante el tema. Andrea Falcón, que está trabajando, pero escuchándonos y siguiéndonos. Algunas de las personas que están ahí siguiendo el tema de hoy. Qué interesante, ¿no? Toxicidad por todos lados. La verdad que no se salva a nadie. El tema creo que también está en que nosotros sepamos discernir qué es lo que nos lleva a libertad o a prisión. A veces no la prisión, a veces esa prisión de cárcel, sino esa prisión que nos ata, que nos impide a nosotros crecer, que nos impide a nosotros ir en pos de lo que nosotros tenemos como objetivo, ¿no? Y me quedo pensando en que, por ejemplo, en el mundo de las drogas, que nosotros ya hemos hablado de este tema, pero no necesariamente la persona que, no necesariamente la persona que yo como consumidor me pongo tóxico, sino el mundo que me lleva a no desligarme de ese mundo. Porque parece tonto, pero es así. A veces nos vemos rodeados en ambientes que nos seducen, en amigos, en alcohol, en ese mundo que de repente quizás hasta ni fumo, hasta ni tomo, pero está bueno ese lugar donde yo me meto. Está bueno en ese lugar donde yo... Y la verdad que me está llevando a prisionarme, a que cuando yo no tenga eso,
Voy a estar triste, voy a estar solo, voy a estar mal y voy a estar, bueno, yo quiero volver ahí. Y es un mundo de destrucción continua que no nos damos cuenta. Y tenemos que a verse analizar dónde nosotros nos estamos metiendo. En el mundo del chusmerío es un mundo tóxico también. El de las doñas, las vecinas, en todo, es un mundo de toxicidad tremendo. ¿Por qué? Porque nos lleva a nosotros vivir pendiente de la otra persona, qué hace, qué no hace, cómo se viste, qué sale, a qué hora sale. Es un mundo tóxico continuo que lamentablemente tenemos que hilar fino ahí a veces, ¿no? Sí. Eh, sí, evidentemente el tema de la toxicidad está en varios ámbitos, en varias áreas de nuestra vida y detectarlo es el primer paso. Después, el querer asumir esa forma de cambio también depende de cada uno. Eh, tengo otro caso que también lo estaba pensando, por ejemplo, el rey Saúl terminó siendo una persona muy tóxica. En el momento que estaba David, el, el- el que fue ungido como rey en sucesión de Saúl, Saúl empezó con el orgullo, la envidia, los celos, al punto de que lo paralizaron y lo sacaron de su eje, ¿no? Se puso malo, se puso negativo, se puso eh, queriendo con esa actitud de maldad de matar a David. Primero lo llamó para que con la música de David, eh, como que su espíritu se sentía un poco más tranquilo, pero también en el mismo momento tenía esa ambivalencia de como cierta bipolaridad que al final explotaba y lo quería matar. O sea, lo quería porque le servía, porque lo, lo- le mitigaba el espíritu, como que lo dejaba un poco tranquilo, pero después explotaba y lo quería matar. Era una persona tóxica. Y me parece que en esos casos muchas veces cuando eh, hay una persona que es de esta manera, en algunos casos la única salida es tomar distancia. Y esto pasa con personas, pasan en parejas, pasan en relaciones de familia, en relaciones de amistades, en distintos ámbitos donde eh, siempre pueden haber personas que son, como decíamos hoy, egoístas, narcisistas, y que al final, eh, como no hay una intención de cambiar, a veces la única salida mejor y más sana es que uno pueda tomar distancia. Mira, te leo un comentario Sí, que ya te dejo, Andrés, perdón. no, no, Mónica nos tranquilo. dice, la persona tóxica pareciera que tiene todo el tiempo del mundo para irte alejando de las personas que te quieren y te pueden cuidar. Una vez que logran esto, hacen contigo lo que quieren. Sí, Es para reírse, pero es tal cual. sí, pero es así, es así. Es como los círculos de violencia, Sí, sí. que también lo hemos hablado, porque es una forma de violencia que está un poco más silenciada, pero termina en las mismas consecuencias, en esto de cortar los vínculos, tomar distancia de aquellos que te pueden aconsejar y decir, mira, lo que está pasando está mal, y bueno, es parte de la manipulación, ¿no? Sí, Eh, yo estaba, quería tengo, comentar mira, algo. Sí, después comento algo. dale. Mira, yo tengo acá algunos, algunas consecuencias negativas de lo que sería relaciones tóxicas. Pero bueno, te dejo a vos, Andrés, y después, si da el tiempo, seguimos con esto. Bueno, sí, yo como para cerrar mi parte, porque veo que creo que la hora más o menos está ahí, porque estos temas lo que tiene que llevan y son tan apasionantes de que se nos va la hora volando también. No, comentar de que una vez que uno se ha dado cuenta que está en un vínculo tóxico, ¿no? Que es el primer paso, como hablábamos hoy, lo importante es de desenfocarse para enfocarse a lo que es sano, digamos. Tratar de desenfocarse en ese vínculo, que no es lo único que existe, porque en el momento muchas personas pueden pensar que es lo único, ese vínculo es lo único que existe. Cuando logramos desenfocarnos de ese vínculo que nos va a llevar a lo negativo, a cosas malas, que es realmente tóxico, cuando nos damos cuenta que es un vínculo tóxico, enfocarnos en aquellas relaciones que son sanas,
en aquellos grupos de amigos que realmente nos quieren proponer unas relaciones más sanas, mejores. Y una buena noticia, si logramos salir a tiempo de ese vínculo tóxico, solo se va a mejorar, es para mejor. Todo lo que va a venir va a ser para mejor. Eso creo que es una buena noticia dentro de todo lo que estamos hablando, que se puede salir. Hay que tener también la actitud correcta para poder salir, ¿no? No es quedarse quieto y decir, bueno, estoy en un vínculo tóxico, ya lo sé, bueno, que sea lo que Dios quiera, como muchas veces se dice. No, Dios quiere lo bueno para nosotros. Y pensando en esto, eso de desenfocarse de un lado para enfocar como si fuera una cámara de fotos en el paisaje lindo, para nosotros, una referencia de una relación, de las relaciones sanas, es Jesucristo, que ha tenido una cantidad de ejemplos de lo que es relacionarse sanamente. Y decía, como nosotros como cristianos, tenemos también dónde enfocarnos y dónde refugiarnos. Pero así quizás todavía no has tomado la decisión por Cristo. El primer paso que puedes dar es ver en tu familia, en amigos que realmente estén haciendo cosas sanas, refugiarte lo antes posible en ellos, que son los que te van a ir ayudando a dar pasitos para, para mejorar y para salir de ese vínculo que no va a ser fácil, porque ese vínculo va a querer atraparte otra vez, lamentablemente, pero si te refugias en la gente que realmente está llevando acciones sanas y te está queriendo compartir otra vida, otra forma de vida, creo que es otro paso importante para alejarse de esas relaciones dañinas. Sí, ese vínculo también está bien delimitado porque es la palabra de Dios, no la Biblia. En el buen sentido, cuando la persona lo transmite y lo vive y lo manifiesta con claridad, sin la beta de la personalidad, sin cuestiones de interés personal, ni intenciones del corazón equivocadas, sino que dice lo que está en la palabra, ahí realmente es un vínculo fuerte, sano, estable y seguro, y, y es el mejor modelo de cómo mantener una relación y un vínculo sano en todo sentido. La palabra, cuando uno de los tantos puntos que menciona, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto habla de darle la oportunidad a la otra persona que puede ser tóxica. En esto de, mirá, me parece que a vos te pasa esto. No estamos, no estamos diciendo que, porque recién lo planteé de otro lado, ¿no? Como que a veces la única opción de salida es tomar distancia. Y sí, es verdad, a veces sí, pero me parece que en esto de amar al prójimo a veces es dar la oportunidad a que la otra persona se dé cuenta y pueda buscar alternativas como para salir adelante y modificar esto que es tóxico. Y es reconstruir de alguna manera el vínculo que fue tóxico a un vínculo sano. Así como se puede introducir algo tóxico, también se puede sacar esa toxicidad en cuestiones de convivencia, de formas que pueden construir un vínculo sano. De hecho, conozco matrimonios que han empezado con mucha toxicidad y cuando conocieron el Evangelio, su vida, su relación cambió totalmente y eso que era tóxico terminó siendo una relación muy sana y siendo ejemplo para una cantidad de personas para este mundo. En esto de tener opciones y alternativas, siempre pensemos de que es posible, pero es posible cuando se toma un camino y una dirección correcta y buena, no cualquiera. Tal cual muchachos. Estamos ahí en el final del programa. Aprovecho a saludar a Silvia Barrios también, que muy clara la charla y edificante dice. Y es tal cual. Siempre pensando también en hacerle el bien al otro, ¿no? El saber de que a veces pensamos en nosotros mismos y no es así. Es más, nosotros debemos de pensar en cómo nosotros podemos, vamos a usar esta palabra, en cómo nosotros podemos hacer feliz a la otra persona. Yo sé que a veces no es todo color de rosa, sabemos que quizás en nuestras manos no está la felicidad y no está la solución a todas las cuestiones. Pero saber de que cuando Dios forma parte de nuestra vida, nuestro objetivo claro es en qué podemos bendecir a la otra persona, en qué podemos ayudar a la otra persona. En vez de ser de tropiezo, en qué podemos liberar el camino para que ella pueda encontrarse o reencontrarse con el Padre. Y pensar de esa manera nos hace solidarios, nos hace compañeros, nos hace hermanos, nos hace amigos, nos hace buena gente.
a veces el título de ser cristiano a veces nos pesa mucho, pero pensemos si somos buena gente en todo momento, qué bien nosotros le haríamos a la sociedad o qué bien nosotros le haríamos a toda la persona que nos viene a solicitar ayuda, una palabra, un consejo, un aliento, un ánimo, el saber de que nosotros somos personas que estamos para eso, que no estamos para otro fin. Así que bueno, a modo de reflexión, este es mi aporte, esta es mi semillita. Bien, yo creo que es un tema bastante amplio, que iniciamos con una parte, pero nos quedaría mucho más para hablar. No sé, vos Andrés, ¿qué pensás en esto? Sí, es de estos temas que quizás lleven una segunda parte, Sí, me parecía, de que pueda llevar una segunda parte. claro, lo que podemos hacer es sumar dudas, inquietudes de parte de aquellos que puedan estar escuchando del otro lado y Sí, hacer una claro, especie de evolución el lunes que viene, sumado a algunas cositas más que nos quedaron pendientes sobre este tema. sí, buena idea, sí, sí, sí. Que se animen a escribir, que a nosotros, bueno, darle las gracias por todos los que nos están viendo y los que nos ven, y que nos alientan, que con esto de que nos escriben también nos suma mucho para nosotros esto, de que nos escriban también y con cada vez que nos están viendo también nos alientan a seguir en esto. Dar gracias, ¿no? Así es, así es, así es. Comentarles que el próximo jueves estamos con Andrea Falcón, en un nuevo programa de Conectados a la Fuente, y tenemos novedades que les comentaba Andrés, no sé si sabe, pero calculo que sí, porque si él nos sigue en las redes sociales. El próximo viernes vamos a estar incorporando una nueva persona al equipo de Metanoia. Él es argentino. Eh, para, tengo el currículum de él acá. Es un es argentino, es de Resistencia el Chaco. Eh, para, él ahora estaba en el médico. Para un poquito. Viernes 21 a 30 va a estar con nosotros y vamos a estar hablando incluso de relaciones. Cuando él me propuso hacer un poco también de esto, de continuar con temas del día a día, la gran preocupación que me proponía era esto, el tema de las relaciones, el por qué el distanciamiento de unos con otros, el por qué hay tanta maldad en la vida del ser humano. Y cuando él me hablaba yo digo, pero es justamente lo que, lo que venimos tratando. Y me pareció interesante de que él se pueda sumar también a esto, porque ha estudiado, pero también ha tratado con mucha gente también, ¿no? Y esto de cruzar frontera, cruzar el charco, me parece que también hace que la iglesia en sí se pueda unir también. Saber de que lo que pasa allá también puede pasar acá, saber de que estamos trabajando para que la iglesia, pero también la sociedad pueda entender de que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Así que Marcos Galeano se llama. Él es licenciado en Teología Aplicada y actualmente está cursando un profesorado de Ciencias Sagradas. Es algo de lo que él nos viene a aportar también los días viernes, así que se suma. Y bueno, vamos a estar ideando con Fabiana también algo nuevo, porque no es que a Fabiana la desplazamos, sino que nos viene bien por el hecho de la niña y que llora y todas esas cuestiones, que él se sume para liberarla a ella para que haga otra tarea dentro de Metanoia. Así que contarles eso a la Interesante. gente y a ustedes también. Tener la perspectiva de una persona que ha estudiado teología es interesante, muy interesante también. Sí, sí, la verdad que vamos a ver qué, qué nos espera entonces para más adelante. Así que eso, muchachos, gracias por este tiempo. La verdad que interesante la participación de la gente, la charla en sí que se dio, muy lindo todo. Y decirles de que el próximo lunes seguimos con el mismo tema y vamos a estar contando cosas que nos quedaron pendientes, pero que son tan importantes como las que hablamos hoy. Así que si se engancharon hoy, sigan el lunes porque se viene con todo. Ahí va. Sí, sí, el lunes, o quizás, lo digo ahora al aire porque quizás el otro lunes, porque yo voy a estar un poquito complicado para el lunes que viene, por tema de examen. ¿Me querés cambiar Tengo de un día? examen.
Mirá que no te damos vamos a ser tóxicos con vos. Si no puedo el lunes, lo corremos para No miércoles. me dan, no me dan día, no me dan el día. No me lo dejan. No sé, Bueno, Dani. vamos a ver, vamos a hablarlo en la producción. Lo Bueno, hablamos en la producción. no te vas a liberar así nomás. No, no está fácil. Sí, sí. Bueno, Pero va a haber segunda parte seguro. sí, sí, Va a haber seguro. segunda parte seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, gente, vamos a descansar. ¿Mañana día libre o trabajan? Libre. Libre, Bien, pero trabajo. Bueno, decidite. Tengo algo pendiente en casa para terminar, así que aprovecho el día. Muy bien. Bueno, el Bien. agradecimiento a todas las personas que estuvieron prendidas a la transmisión el día de hoy. Que descansen y bueno, que sigan conectados, que sigan compartiendo el enlace. El enlace queda ahí generado, guardado en el canal. Pueden compartirlo, pueden comentar, pueden también darnos también su conocimiento acerca del tema, que es eso a nosotros nos hace muy bien. Y bueno, terminamos por acá, nos despedimos, un abrazo grande, chau chau.